Saludito mi gente, ¿cómo están? Dios les bendiga en esta tarde. Mi gente, quería compartirles algo muy importante, debido a toda esta situación que está pasando, que no solamente está causando un afecto en la vida de las personas, sino también en los niños, en la economía, en todo el mundo. Ahorita lo que está pasando aquí en Estados Unidos, de acuerdo a las leyes que ha firmado el presidente Donald Trump, y una de esas son sobre la inmigración, sobre los arrestos, sobre las redadas, y todo esto nos ha causado pánico. Y yo he estado viendo las noticias, las redes y tantas plataformas. Algunas dan buenas noticias, otras están causando más temor, están causando más confusión, nos están poniendo nerviosos, no solamente a mí, sino a muchas personas. Y el temor más grande de algunos es que los vayan a arrestar, y sus familias, qué va a pasar con su esposa, qué va a pasar con hijos, y algunos de que los van a deportar. ¿Qué va a pasar llegando a su país después de 5, 10, 15, 20, 30 años, regresar a sus países donde no tienen nada ni dónde caer muerto, como yo? Bueno, dejemos eso, mi gente. Les quiero compartir algo muy importante. En esta situación, antes que los abogados, antes que cualquier caso que ustedes vayan a presentar a inmigración, algunos tienen oportunidades, otros no tienen oportunidades legales. Yo tengo algo mucho más importante que compartirte, porque lo vean o no, lo crean o no, esto que está pasando es como el enemigo nos está persiguiendo a nosotros. Y esto no es primera vez, esto ha pasado en épocas, tal vez no aquí en Estados Unidos, no sé, pero en los tiempos pasados, en los tiempos de la Biblia, el problema sigue siendo el mismo, nada más que se viene disfrazando de diferente forma. Han habido problemas de pandemia, han habido problemas de economía, ahora problemas de persecución, ahora es problemas del estatus migratorio. Yo les voy a leer algo muy importante y cómo nosotros nos sentimos en este momento y cómo se sintió esta gente en este tiempo. Si tú tienes una Biblia, búscala, y si no la tienes, búscalo en tu teléfono. Esta porción de la Biblia que te voy a leer está en Segunda de Crónicas 20. Y dice así: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Voy a hacer un énfasis pequeño aquí. Josafat era el rey de Judá en Israel. Se reunió un pueblo enemigo del rey Josafat, y junto con estos enemigos se unieron, dice, Moab y de Amón, los hijos, o sea, otros reinos, y todavía con ellos se agregaron otros amonitas. En este caso les voy a ser breve, no soy ningún predicador, ningún teólogo ni nada, sino que ahorita, familia, gente, con ICE no solamente están cooperando ellos, sino que se ha unido la policía, los Marshall y tantas patrullas encubiertas que andan queriendo causar temor en la gente. Y no solamente eso, sino que si te llegan a parar sin licencia o con licencia, el simple hecho de que no tengas documentos en este país, para ellos eres un criminal. Mucha gente dice, solamente van a arrestar a los criminales. Mi gente, el simple hecho de que nosotros o ustedes hayan cruzado la frontera sin documentos, eso te hace un violador, violar la ley de Estados Unidos, y el que viola la ley ya es un criminal. Entonces, para ellos, toda la persona que está ilegalmente aquí en Estados Unidos son criminales. Y mire, valga la redundancia o la suerte del rey Josafat, que ahora no solamente tenía un reino que era su enemigo, sino que se unió a otro reino, y todavía con esos dos reinos se unió más gente para atacarlos a ellos. Y vinieron, dice en 2 de Crónicas 22, dice:
Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es de En Gadí. Entonces al rey Josafat le trajeron la noticia: mira, vienen a destruirnos. Y eso es lo que ahora en las noticias está saliendo, de que migración llegó a las escuelas, que llegó a las ¿cómo se llama?, a los lugares de trabajo, a las factorías, llegó a los hospitales, andan en todos lugares, en los supermercados. O sea, la gente está espantada, y algunos ya les andan tocando la puerta. Entonces vino esta noticia al rey Josafat, y miren algo muy importante que el rey hizo en el versículo 3. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. ¿Qué es la clave en esto? Yo sé que es bueno estar alertando a la gente, buscarse un mejor abogado. Mucha gente me ha preguntado: hey, ¿qué abogado le ayuda a usted en su caso de inmigración, o a su familia y todo eso? Mi gente, no depende del abogado. Todos hemos venido a este país con un propósito. Muchos de ustedes o nosotros, cuando veníamos, antes de llegar a este país, hicimos promesas a Dios, que si nos permitía llegar a Estados Unidos, y con el tiempo, la abundancia, las cosas de este país nos afanaron, y nos hemos olvidado de las promesas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice que Josafat, cuando escuchó esta noticia que los enemigos venían contra él, sí, le dio temor, pero él hizo una acción muy importante, y esta es la acción que nosotros debemos hacer. Él hizo una acción muy importante, y esta es la acción que nosotros debemos hacer. Mucha gente se está mudando de estado, se están cambiando de direcciones. Hay mucha gente que está agarrando sus cosas y se quieren ir de este país. Yo les voy a aconsejar una cosa, de mi punto de vista, y leyendo la palabra del Señor. Aquí el rey eran pocos contra sus enemigos. Entonces él reunió a su pueblo y se humilló, y les hizo que se humillaran. Que se humillaran significa que ellos reconocieron su condición espiritual. Todos hemos fallado, todos nos hemos apartado de Dios, y no solamente eso de palabra, sino que demostraron con hechos. Dice: y ayunaron y pregonaron ayuno todo el pueblo. Y en el versículo 5 dice: entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de todo Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. O sea, él vino al templo en esa época, podríamos decir, y les contó la situación que estaba pasando a todo su pueblo. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza, tal poder, que no hay quien resista? Él no se puso a llamar a otros reinos que le pudieran ayudar. Podría haberles ayudado, o tal vez no. Pero lo más importante, hay un versículo muy importante que está ahí mismo en Crónicas 7:14. El Señor dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Saben cuál es la clave aquí? Es humillarnos, es orar a Dios, implorar por misericordia, y Él va a abrir puertas. Y continuamos con el rey Josafat, lo que hizo. Entonces él oró, clamó a Dios, se arrepintieron, reconocieron que se habían apartado del camino del Señor. Y dice aquí en el versículo 10:
Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Sir, en cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que apartaste de ellos y no los destruyeses. Y he aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Y miren, lo que está pasando aquí es casi igualito lo que a nosotros nos está pasando, lo que a nuestra comunidad latina nos está pasando, a nuestra comunidad de migrantes. Cuando el pueblo de Israel venía de Egipto a entrar a la tierra prometida, Dios les dijo que no pasaran por un lugar para que no destruyeran esos reinos. Dios tenía algo planeado con ellos. Entonces el rey Josafat le dice a Dios: mira, esa gente que tú preservaste ahora se han vuelto nuestros enemigos. Y en otras palabras, a la gente que nosotros le hemos ayudado ahora se están rebelando contra nosotros. ¿Qué ha hecho nuestra comunidad latina con este país, con la gente? Les hemos ayudado y ahora nos están acusando a nuestra comunidad de criminales. Pero esto ya no debemos de seguirnos quejando más. Debemos de presentar nuestra queja ante Dios con hechos y frutos y veremos la respuesta de Dios. Y le voy a seguir leyendo en el versículo 14. Y dijo, dice en el versículo 11, perdón: y he aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra gran multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Aquí está la clave. Reconocer nuestra debilidad, reconocer nuestra impotencia. No podemos hacer nada. Así usted viva en Nueva York y se vaya para California, va a pasar algo. Mi gente, aquí no es tanto el estatus migratorio, aquí es que Dios quiere un contacto personal con nosotros. Les aseguro que si nosotros nos humilláremos como esta gente, Dios va a causar un impacto. Tal vez no sea que todos esos de ICE les pegue un paro cardíaco en la noche a todos, pero Dios va a hacer algo. Y de eso estoy seguro. Con el presidente, con la Casa Blanca, no sabemos. Pero si nosotros nos humillamos ante Dios, Dios va a obrar. El Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que no es con espada ni con ejército, sino que es con su Santo Espíritu. En Hechos 1:8 dice: mas recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hará saber las cosas que nosotros debemos hacer. Recuérdense que Dios es el único, Él hizo los cielos y la tierra. Si solamente meditáramos por qué razón estamos en este país, ese temor de ahorita, de esa persecución, se nos va a quitar. Si Dios fue quien los cuidó cuando cruzaron esas 3 fronteras, Dios fue quien los cuidó cuando pasaron el desierto. Mi gente, si acudimos a Dios con esa misma acción de fe cuando veníamos, les aseguro que vamos a causar un impacto y la Casa Blanca va a temblar. El presidente se va a conmover y va a cambiar de parecer. Desgraciadamente, es lastimosamente tantos pastores, tantos profetas haciendo live de que no, que Dios te va a prosperar, que Dios te va a prosperar, en vez de hacernos saber de que aquí hay algo más importante. Dios quiere un encuentro personal. Antes de prosperarte, antes de los papeles, Dios quiere un encuentro personal con nosotros. El Espíritu Santo quiere visitarnos. El Espíritu Santo quiere ser nuestro amigo. Él quiere cambiar ese miedo con poder, con valor. Y miren, la oración, el ayuno, la humillación, lo que causó en esta época. Y eso puede hacer un cambio en nuestra vida. La respuesta de Dios. Y dice en el versículo 13: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jaziel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf,
sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, oí todo Judá y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey de Josafat, Jehová os dice, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Gente, miren, ¿qué es lo más importante? Que el pueblo de Israel estaba acostumbrado que si no había profeta, no había palabra de Dios, no había quien los exhortara. Mi gente, usted tal vez esté en su casa, tal vez tiene hasta miedo ir a la iglesia, tiene miedo ir a visitar a su familia. Basta con que nos humillemos y oremos a Dios y lo reconozcamos. El Espíritu de Jehová vendrá sobre ti y te hablará, traerá buenas noticias, traerá unción fresca. Vino sobre un levita no le concernía profetizar, que yo sepa. Y el Espíritu de Jehová vino sobre ese levita y trajo palabra de aliento no solamente para Josafat, sino para todo el pueblo. El Señor les dijo, no se preocupen, que los enemigos que ahora ustedes están viendo, ahora yo voy a pelear por ustedes. Y miren en Segunda de Crónicas siempre 20:17 dice, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá, Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, que Jehová estará con vosotros. Oiga bien, el Señor dice, no habrá ni necesidad de pelear, le dijo al pueblo. Dice, y cuando ellos salieron, mi gente, algo muy importante, el rey Josafat se confortó con la palabra y se pusieron a cantar, a rendirle culto al Señor y cantaron alabanzas. ¿Y sabe qué pasó? Le voy a dejar que termine todo ese versículo. Lea todo el capítulo. Los mismos enemigos hicieron emboscadas para el día siguiente esperar al rey Josafat con todo su pueblo. Y esa noche ellos hicieron emboscadas. ¿Y sabe qué hizo Dios? Perturbó sus mentes, que en la noche ellos mismos se confundieron, que el amigo de ellos que estaba escondido al otro lado, ellos pensaron que era su enemigo y entre ellos mismos comenzó una pelea en la noche y se mataron toditos. Y no es mentira lo que les estoy diciendo. En el versículo 28 dice, y vinieron a Jerusalén con salterios y arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y dice el versículo 29, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz porque su reino dio paz a todas las partes. ¿Sabe qué? La gente se sorprendió porque Dios peleó por ellos. En el versículo 23 es aquí lo que les quería compartir. Dice, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los hijos de Israel. Dice, para matarlos, destruirlos. Y cuando hubieron acabado contra los del monte de Sir, cada cual huyó a la destrucción de su compañero. Aquí les estoy diciendo que ellos mismos se mataron, dice. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no las podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Y el 4º día se juntaron en el valle de Bersabá porque allí bendijeron a Jehová y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Miren, gente, para terminar, cuando el pueblo de Israel, Josafat, vinieron al campamento, se supone que a pelear con los enemigos ya estaban muertos. ¿A poco no es cierto lo que Dios nos dice?
que mía es la batalla, yo pelearé por vosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer? Humillar nuestro rostro, acudir a Él y Él nos va a ayudar. Y miren, estos enemigos, a mí se me hace pensar que esos enemigos venían de destruir otras naciones y junto con ellos traían ya posesiones, traían alhajas, oros, tesoros y todo. Y la misión de ellos era, acabamos con este reino de Josafat y ya nos regresamos a la casa de nosotros. Mi gente, el enemigo se equivocó. El enemigo no vendrá a destruirnos, el enemigo vendrá a dejar las posesiones que ha robado, vendrá a traernos a nosotros. El pueblo de Israel en ese tiempo estaban pobres y con esa riqueza que los enemigos dejaron ahí, donde ellos se volvieron a levantar y toda la gente tenía miedo porque ellos no habían peleado, porque los conocían que eran débiles y toda la gente tuvo temor de que el Dios que ellos confiaban era más grande. Mi gente, el Señor Jesucristo vino a la tierra, Él murió, Él resucitó, Él está vivo, Él puede hacer obras magníficas, pero Él no las va a hacer solamente que tú las desees. Él quiere que nos humillemos, Él quiere que clamemos a Él y Él va a abrir puertas en medio del desierto. ¿Cuál es la clave? Si mi pueblo se humillare y oraren, buscaren mi rostro, yo perdonaré vuestros pecados y sanaré sus tierras. Eso pasó con Josafat. Ellos se arrepintieron y Dios no permitió que el enemigo los destruyera. Dios destruyó al enemigo. Mi gente, si nosotros nos unimos en este país, nos unimos en oración y ayuno, mi gente, esta gente va a desaparecer, esta gente se va a aplacar, este imperio, esta nación va a temblar. Porque la oración, el clamor a Dios, Dios cuida y pelea por sus hijos. Bendiciones y que Dios los bendiga.